buenos días, espero que estén disfrutando del simposio. Soy Antón Castellanos Usigli, un profesional de salud pública mexicano, radico en Estados Unidos desde hace 10 años. Soy miembro del Global Advisory Board for Sexual Health and Wellbeing, que es un grupo de expertos que reúne RECIT en el 2016 para abogar por un enfoque más positivo hacia la salud sexual. También dirijo una firma de consultoría en Nueva York especializada en temas de salud, ACU Innovation and Consulting. Y hoy tengo el gusto de estar con los siguientes panelistas: el doctor Mario Gómez, de la Clínica Condesa; el doctor Carlos Benítez, que dirige el Programa Nacional de VIH-Sida en Perú; Jorge Saavedra, director ejecutivo del Instituto HF Salud Pública Global; y Alain Pinzón, director de Vive Libre. Entonces, para contarles un poquito de lo que vamos a hacer hoy en este panel, me voy a ir a agosto del año pasado. La Red Gay Latino tuvo una conferencia aquí en la Ciudad de México. Fueron muchas personas, tuve la oportunidad de estar ahí y quedé muy impresionado de escuchar las historias de activistas en Latinoamérica sobre lo que estaba pasando y bueno, continúa pasando en torno a la respuesta de la viruela símica. El estigma, la falta de recursos educativos que expliquen el tema claramente, la inacción de los gobiernos, las problemáticas en los sistemas de salud con respecto a proveedores que no tienen competencia para brindar servicios a población LGBTQ, entre otros temas. Entonces, inspirado por estas discusiones que tuvo la Red Gay Latino en agosto, yo regresé a Nueva York y tuve conversaciones con RECIT. Les conté un poquito lo que estaba pasando y aceptaron financiar este proyecto para construir un documento, desarrollar un documento que es el que ahorita les voy a mostrar en un segundo, que se llama MPOC Solidaridad Comunitaria, que es una guía básicamente para organizaciones que trabajan con hombres gays y bisexuales para fortalecer la educación, los servicios de salud y la abogacía. Entonces, ¿cómo desarrollamos esta guía? Hice una revisión de materiales educativos en español y en inglés que aborden viruela símica. Revisé muchos materiales de Estados Unidos, muchos de Latinoamérica, y después tuve la oportunidad de hacer entrevistas a expertos como Jorge Saavedra, Alain Pinzón, el doctor Rubén Mayorga, el doctor Ken Mayer del Fenway Institute en Massachusetts, Ricardo Baruch, que también está por acá. Todos ellos colaboraron con insights, con muy buenas ideas para el documento. Y bueno, esta fue la manera en la que se desarrolló. Lo sacamos hace unos días y la idea del día de hoy es que vamos a tener una discusión interactiva sobre los temas que aborda el documento. Pero antes de empezar, me gustaría que Joshua me ayudara mostrando un poquito de qué se trata el documento. Va a ir poniendo básicamente las diferentes páginas que contiene el documento, en lo que yo les doy una descripción breve. Entonces, el documento, como mencionaba, tiene 3 partes. La primera relacionada con educación. Hablamos de la problemática relacionada con el estigma, el por qué no se han dicho las cosas como son en los recursos educativos. Algo que me llamó mucho la atención cuando hice la revisión de materiales educativos es que ningún material educativo enseñaba cómo son las lesiones genitales, anales, perianales, y que son la gran mayoría de las lesiones por esta infección. Entonces hablamos de todo esto, también sobre la importancia de los mensajes de reducción de daño. Ahondamos mucho en ese tema y sobre algunos de los temas que las organizaciones deben incorporar para prevención de viruela símica, como el uso del condón como una herramienta que posiblemente ayuda a la prevención de lesiones internas, entre otras cosas. Entonces, la primera parte sobre educación. Vamos por ahí. También ponemos ejemplos muy importantes de organizaciones como Vive Libre, que han diseñado materiales educativos geniales, en donde sí se explican las cosas como son. Se explica que la viruela símica se transmite en su gran mayoría por relaciones sexuales entre hombres gays y bisexuales. Entonces ponemos ejemplos de materiales educativos diseñados por la comunidad, para la comunidad. Y también consideraciones para las personas que tienen viruela símica. Ahondamos en estos temas: el periodo de recuperación, el dolor asociado a las lesiones, la importancia del apoyo de pares, que de hecho fue un tema que Alain puso sobre la mesa cuando tuve la oportunidad de hablar con él.
el estigma que se ha visto en todos lados, que comentaban Ricardo Baruch y otras personas, cómo se ha señalado en personas en redes sociales. Bueno, además de tener SIDA, ahora te dio viruela símica y esto es tu culpa. Hay comentarios del estilo bastante estigmatizantes. Y bueno, hablamos del estigma en detalle. Después, la importancia de promover la vacunación en lugares donde está disponible. Como hemos escuchado, lamentablemente en México no se ha aprobado la vacuna y por tanto no hay acceso aún. Tips prácticos y, como les decía, incluimos estos ejemplos de materiales educativos. Después, la siguiente parte se refiere a lo que son los servicios de salud y ponemos algunas recomendaciones sobre la mesa para organizaciones de salud y proveedores de salud, como la importancia de la competencia de los proveedores médicos en salud LGBTQ, también la importancia de que sepan tomar historias sexuales robustas que les permitan identificar preocupaciones de los clientes sobre viruela símica, hacer mejor tratamiento y también hacer mejor recolección de datos. Entonces son algunos de los temas que abordamos en el área de salud. Y por último, el área de abogacía incluye la declaración Red Gay Latino y algunas de las cosas que han estado pasando. Entonces, esa es una breve descripción del documento. Ahorita que Joshua lo termine de mostrar, va a poner una diapositiva en donde está la liga con la cual lo pueden descargar. Entonces, ahí es un bit.ly, entonces quien le interese lo puede descargar sin ningún problema. Y pues vamos a empezar con la discusión. Como comentaba, uno de los temas que aborda el documento es la parte del estigma, y es un estigma que hemos visto por todos lados, en la inacción de los gobiernos, en los recursos educativos que no mencionan claramente que el mpox se transmite mayoritariamente a través de relaciones sexuales entre hombres. Lo hemos visto de esa manera, también lo hemos visto dentro de la misma comunidad, lamentablemente. Entonces, ahí es donde quiero empezar. Y quien quiera de los panelistas, tal vez algunos comentarios iniciales sobre el estigma que han visto de parte de gobiernos en ciertos recursos educativos que han generado, o dentro de la propia comunidad, o dentro de los sistemas de salud. Algunos comentarios tal vez de dónde han visto el estigma más presente en lo que se refiere al brote de mpox. ¿Quién quiere empezar? Mario, ¿tú quieres empezar? Abusando que tengo el micrófono. Sí, claro. En general creo que fue muy patente, por lo menos en México, que al inicio de la epidemia ninguno de los niveles de gobierno, me refiero al gobierno federal, gobiernos estatales, querían lanzar mensajes. Había mucho temor por parte de las autoridades a estigmatizar, digamos, a la población de HCHs, y la primera respuesta que hicieron fue no hacer simplemente nada, ¿no? Muchos de los programas tardaron. Yo diría que los primeros mensajes en México son como de agosto. O sea, hubo junio, julio, donde prácticamente no hubo ninguna acción gubernamental en materia de difusión. Por poner el ejemplo del Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta febrero de este año ustedes pueden ver el primer mensaje en redes sociales dando un mensaje sobre este tema, ¿no? O sea, realmente creo que el temor fue no hacer nada, la respuesta fue no hacer nada por no estigmatizar. Y eso justo permitió pues que la epidemia avanzara más, porque no había mensajes dirigidos, no había mensajes hacia la población que estaba siendo afectada. Creo que el tema era cómo lo podemos hacer sin estigmatizar, sí, pero alertando a quien está en mayor riesgo, no solamente riesgo de adquirir mpox, sino también de complicación, porque es el otro tema. La asociación con VIH, ya lo mencionaron, no es que haya más riesgo de adquirir mpox si hay presencia de VIH, pero si una persona vive con VIH, no está en tratamiento y su CD4 está muy bajo, sí hay mayor riesgo de complicación y de muerte, y eso no se dice, no se habla. Y no es estigmatizar, es invitar a las personas que no saben si viven o no con VIH a detectarse oportunamente, si saben que con VIH no están en tratamiento, a retomar quizás los tratamientos, es decir, a prepararnos para enfrentar, ¿no? Y si sabemos como hombres que tenemos sexo con hombres que es una infección que en su mayor parte se transmite como una ITS, pues también a revisar nuestros riesgos y poder tomar mejores decisiones. Es decir, al no hacer nada se nos quita a los hombres que tenemos sexo con hombres la posibilidad de decidir qué acciones o no tomar para estar mejor preparados en caso de adquirir, o para pues disminuir el riesgo de adquirirla. Y creo que eso fue el principal estigma, fue me da miedo y mejor no hago nada.
Sí, total, y creo que eso lo comentamos mucho en la conferencia de Red Gay Latino, que con la excusa de no querer estigmatizar a la población, no se estaban dando esos mensajes claros que le permitirían a una persona tomar ciertas acciones para prevenir Mpox o para acceder a tratamiento. Jorge, ¿quieres comentar algo al respecto o nos vamos en orden? Doctor Benítez, sí. Sí, gracias Antón. Es un gusto estar con todos y con todas aquí en este espacio. Venimos de Perú, mi persona como jefe de programa y Pablo Ana María, que está ahí atrás, como líder activista de organizaciones del Perú. Para que pida un aplauso, por favor, de Pablo que está al fondo. Porque parte de la respuesta que voy a dar a tu pregunta tiene que ver con ello. Es decir, si bien es cierto, en el inicio creo que fue similar en todos los países, había el temor a estigmatizar. Creo que el empezar a trabajar desde el inicio con las organizaciones de sociedad civil fue un proceso de aprendizaje mutuo que nos permitió colocar en el centro de la respuesta a las personas y con ello trabajar no solamente la estrategia, sino también el contenido del material. Y terminamos finalmente desarrollando una campaña que en el Perú por lo menos era inédita, de usar redes sociales como Grindr, por ejemplo, para llegar con mayor intensidad a las poblaciones más afectadas. Entonces creo que ha sido un proceso interesante, pero donde creo yo el elemento clave ha sido trabajar desde el inicio de los casos y también teniendo en cuenta la evidencia, ¿no? Porque teníamos al inicio 90% de las personas afectadas por viruela hacia julio del año pasado eran hombres que tienen sexo con hombres y 70% personas viviendo con VIH. Entonces, colocar los datos no es estigmatizar, transmitirlos tampoco. Pero en el proceso del cómo hacerlo, creo que el elemento clave ha sido definitivamente trabajar de la mano Ministerio de Salud con sociedad civil. Yo quisiera comentar, más bien felicitar al doctor Benítez porque él es el líder de la respuesta oficial a la viruela símica en Perú y desde un principio trabajó de la mano con sociedad civil. Pablo Ana María, que viene aquí representando de alguna forma a la sociedad civil de Perú, lo hicieron juntos, pero desde un principio. Y cuando de repente veíamos que Perú se está llenando de casos de viruela símica, tiene muchos más que México, es que estaban diagnosticando, los estaban buscando, estaban llevando los servicios, estaban promoviendo, estaban haciendo todo. Por eso insistimos mucho en que queríamos tener a Perú en este lado para aprender de ellos, de cómo debimos hacer las cosas y cómo debemos hacer las cosas, porque en lugar de paralizarse para no estigmatizar, mejor se unieron con sociedad civil para saber cómo no estigmatizar, porque finalmente el estigma no lo dan los datos, lo da la ignorancia de la gente. El que diga uno, esto está pasando en estas personas, esto está pasando en otras, eso no es estigma, son datos, son números. El estigma viene de la sociedad y viene de la ignorancia. Y por otro lado, el paralizarse para no hacer nada por temor a estigmatizar, pues también es ignorancia, porque bien podrían hacerlo en conjunto con nosotros, nosotras, nosotros mismos. Si se involucran, entonces podemos decir las verdades como se deban decir, sin necesidad de estigmatizar. ¿Cómo voy a estigmatizar a alguien si soy su igual? ¿No? Entonces, eso es muy importante. Algo que vimos en la guía cuando estaba desarrollándolo, Antón, era también esta cuestión oye, pues hay que mostrar las lesiones donde se están produciendo, ¿no? Porque si de repente en los materiales educativos se ven caritas de niñas con puntitos en la cara, bueno, ¿dónde están esas niñas con puntitos en la cara que fueron viruela símica? Cuando en realidad estábamos viendo, o muchos estaban diagnosticando, eran llagas en el ano y en el pene. ¿Dónde están esas fotos? No, pues que esas las van a censurar, entonces no las puedo, bueno, pero viene la autocensura, ¿no? Entonces todo eso también, por supuesto, que si alguien tiene lesiones en la cara, pues también va a pasar así. Y estaba pasando en un grupo poblacional y el estigma puede llegar, o la cuestión de no estigmatizar puede llegar a tal grado que por ejemplo en África, como casi no hay personas afectadas, es lo que se dice, que sean gays por el VIH, de repente
las personas gays de Uganda pensaban que el VIH era una enfermedad de heterosexuales, no de gays, porque aquí en Uganda es de heterosexuales. Entonces pensaban que ellos estaban inmunes. Lo que pasa es que primero ni siquiera se hacía investigación para ver si tenían VIH o no, porque ya está prohibido ser homosexual, entonces no les podían preguntar. Entonces no te voy a preguntar a ti, ¿eres criminal y acabas de cometer un delito? O confiésamelo, porque si tienes VIH, pues ya tienes doble crimen, ¿no? Porque aparte eres homosexual. Pero entonces un poco la idea acá era que la guía que estaba desarrollando Anton se haga con datos y con la verdad, por supuesto, y con el trabajo comunitario, y por eso le puso solidaridad comunitaria, porque mucha de la información, por supuesto que nosotros la podemos usar y sabemos cómo transmitirla, y si viene con el apoyo de gobierno, pues lo podemos hacer mucho mejor, pero si el gobierno lo quiere hacer por su lado y nosotros no tenemos recursos para hacerlo, pues entonces se viene un caos. Qué bueno que se hace esta compilación y análisis de materiales educativos para mejorar este tipo de respuestas y también para ponerlo como una lección aprendida. Creo que a mí me gustaría, por ejemplo, abordar el tema del estigma, pero ya dentro de la comunidad entre pares. Creo que cuando tú y yo platicamos y me dijiste acerca de la notificación de las parejas, pues lo primero que yo te dije es, se viola el derecho a la confidencialidad. O sea, nosotros no podemos pedir notificación a las parejas cuando no estamos haciendo nada por la lucha contra el estigma. Entonces, primero, si no se notifica es por el estigma, y si no se notifica es por el miedo a ser estigmatizado y a ser criminalizado también. Entonces creo que esta parte de la notificación de las parejas creo que tiene que ver también con qué tanto estamos haciendo contra el estigma desde nuestra parte antes de pedir una explicación a nuestras parejas, ¿no? Tomando en cuenta que la responsabilidad sexual es personal. Y también a partir del estigma lo que se ha generado, o más bien lo que no se ha generado, son acciones claras, ¿no? Porque la neta que envidia de Perú, de tener al doctor Benítez, güey, porque pues digo, aquí teníamos a la Clínica Condesa y desde la primera semana me veían tocándole a la doctora Andrea así de ¿qué hacemos, no? O sea, ¿qué pedo? ¿A dónde te los mando? Porque tenemos 20, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Y creo que la cercanía al respecto de los servicios de salud tiene que ver también con los servicios no van a mejorar por sí solos. Los servicios tienen que mejorar a partir también de la experiencia comunitaria y decir, oye, aquí se está atorando, estos enfermeros no quieren trabajar, aquí se está tratando esto. Y creo que es lo que pasó también en la Ciudad de México, que fueron los primeros en sacar todos los centros T3 y algunos no estaban funcionando bien, hubo denuncia, hubo queja, ¿no? Hasta en periódicos y todo, y luego pues de una u otra manera se tomaron acciones. Entonces, creo que eso también, y que no vean que la queja o la denuncia es nada más por chingar, es también para mejorar los servicios, porque no van a mejorar solos. Y creo que también la parte de el estigma en los servicios de salud tiene que ver también con las cabezas de los servicios de salud, ¿no? O sea, si no baja toda esa información al respecto de derechos iguales, acceso universal, acceso gratuito, ¿no? Acceso digno, pues no funciona la situación en toda la plantilla, ¿no? De todo el personal de salud. Y creo que es algo que sí tendríamos que, o el gobierno más bien tendría que dejar de ver que las quejas y las denuncias no son para joderles, sino son para ayudarles a mejorar su trabajo y sus intervenciones. Bueno, trabajando con varios sistemas de salud, sé muy bien que hay que escuchar las historias de los pacientes, de los clientes, para entender qué es lo que está haciendo mal un sistema de salud. Pero si no tenemos un buen sistema para escuchar a los pacientes de primera instancia, pues no podemos mejorar los servicios. Se tocaron varios temas y quiero regresar un poco a lo que empezó a comentar el doctor Benítez de Perú sobre mejores prácticas para diseminar información educativa. Comentabas, doctor Benítez, sobre el trabajo que se hizo con sociedad civil, sobre la colaboración que tuvieron con apps de liga como Grindr. A mí me tocó recibir un par de alertas a través de Grindr en el verano, tanto en Estados Unidos como en España, y la de España me acuerdo que decía que la hicieron en colaboración con el Ministerio de Salud Pública de Barcelona.
Entonces, si nos pudieran comentar un poquito sobre estas mejores prácticas, ahondar un poquito más a detalle, y quien quiera comentar sobre tal vez alguna mejor práctica que han visto. También el documento, como comentaba, incluye los recursos educativos que tu organización ha diseñado, Alain, que son de los pocos recursos educativos que encontré que decían: el sangrado rectal, por ejemplo, es uno de los síntomas. Las lesiones ocurren mayoritariamente en genitales. Entonces, me gustaría si pudieran comentar un poquito sobre mejores prácticas para que pueda escuchar la audiencia. Sí, Antón, gracias. En realidad, creo que ha sido nuevamente un proceso de aprendizaje. El brote de viruela del año pasado, en relación a la manera como nos comunicamos con las poblaciones, ¿no? Y esto, de verdad, ha roto algunas barreras en el Ministerio de Salud, porque históricamente los equipos de comunicación suelen abordar el tema de manera muy conservadora, poco explícita, ¿no? Y mucho menos estaba, entre comillas, permitido colocar mensajes del ministerio, oficiales, en redes sociales, digamos, que no son convencionales. Entonces, la necesidad y el evidenciar el incremento de casos, porque de verdad no creo que seamos ejemplo de nada en el Perú, han visto los datos ustedes allí, las tasas por millón de habitantes son muy elevadas y también la tasa de mortalidad por millón de habitantes. Pero creo que sí hemos desarrollado la mayor cantidad de herramientas y estrategias posible para tratar de contener el brote, ¿no? Incluyendo la vacunación. Pero regresando al tema comunicacional, creo que fue un proceso de aprendizaje. Terminamos con presencia en Grindr, terminamos con desarrollar un aspecto clave de la comunicación, que es la comunicación interpersonal, ¿no? O sea, llegar directamente a las personas a través de las brigadas, ¿no? Eso quizás lo voy a detallar un poco más en la tarde, pero la oferta móvil de servicios fue muy importante para la respuesta en el Perú. O sea, salir de establecimientos, buscar a las poblaciones en los espacios comunitarios, en los bares, las discotecas, los saunas, y llegar directamente a ellos para que puedan contar con un mínimo de información y que se puedan conocer de la enfermedad, puedan protegerse también. Creo que sí tenemos un pendiente que tú lo has mencionado muy bien, que es el tema de las fotos, de las lesiones, ¿no? Definitivamente creo que ahí sí nos hemos quedado un poco. Creo que las lesiones, todas las hemos visto, creo, son dramáticas, devastadoras, impactantes, ¿no? Pero creo que es algo que también debiera comunicarse a las personas que pueden sufrir estas enfermedades, ¿no? Pero hemos tenido casos muy graves, muy severos, pero creo que en el tema de comunicación sí es un pendiente trabajar mejor el tema de imágenes en ese aspecto comunicacional. Total, y me ha sorprendido, por ejemplo, ahora que llevo enseñando la guía, en los últimos días, amigos, colegas, que es la primera vez que ven cómo se ven las lesiones. Y llevamos meses en este brote, y me estoy refiriendo a colegas, amigos que son también hombres gays y bisexuales, y me dicen: wow, no sabía que así se veían. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir, no? Total, y algo que nada más para hacer un poco ahí de énfasis en lo que mencionabas del gran esfuerzo educativo que hicieron llegándole a las personas en sitios de la comunidad, son importantes bares, clubes y con unidades móviles. Algo que me comentó Rubén Mayorga cuando hablé con él sobre esta guía fue justamente esto, lo que estaba pasando en Perú, y me dijo: y además no solo han hecho a través de las unidades móviles una maravillosa labor de encontrar los casos de viruela en la comunidad, sino que también han podido diagnosticar más casos de VIH y han encontrado a personas que tienen VIH que no estaban en tratamiento y pudieron revincularlas al sistema de salud. O sea, cómo esta estrategia tuvo también un efecto en términos de la retención y revinculación de servicios médicos para personas con VIH. Sí, tal cual. Las brigadas en realidad son equipos de personas, un personal de salud y un educador de pares, una persona de la comunidad, que en realidad salen al campo, no siempre con unidades móviles, ojo, a veces salen caminando, a los espacios comunitarios que previamente han mapeado, ¿no? Y ese trabajo de mapeo es muy interesante porque después de la pandemia los espacios cambiaron radicalmente, ¿no? Ya no eran los lugares clásicos de comercio sexual, eran más saunas, por ejemplo, y hubo necesidad de identificarlos y de mapearlos. Y por otro lado, como también ya he mencionado antes en otras presentaciones, creo que el trabajo de brigadas, que no ha partido, digamos, desde el brote, sino que venía desde antes, se ha fortalecido a partir del brote de viruela símica para hacer lo que hacíamos, pero con más intensidad.
tamizaje para VIH, tamizaje para sífilis, hepatitis B, hepatitis C, todo con pruebas rápidas. Y de hecho, como tú lo mencionas, hemos encontrado, primero que hemos mejorado la oferta de todo el paquete preventivo a las poblaciones, ¿no? Segundo, que hemos encontrado casos nuevos de todas estas enfermedades. Y tercero, que también hemos digamos, aprendido a que las personas con viruela sean tamizadas para todo el paquete de ITS. Y con ello hemos encontrado efectivamente más casos de ITS que no estaban aún diagnosticados. Muchas gracias. También se me olvidó comentar que Rubén Mayorga sigue con nosotros conectado, entonces yo sé que no estaba escuchando muy bien por el audio, pero Rubén, si estás ahí, nos estás escuchando, quieres hacer un comentario, te invito a que nada más lo hagas, porque no puedo ver las pantallas. Sí, no, perfecto, Antón. Sí, o sea, he escuchado a lo lejos, pero es cierto que todo lo que está siendo propuesto por OMS en el sentido de integración del abordaje de mpox a ITS y VIH y con enfoque en las poblaciones más afectadas nos da un montón de camino para institucionalizar lo que los peruanos bajo la dirección de Carlos Benítez han estado haciendo y que me imagino que ustedes también lo tendrán que hacer, Carlos, tenerlo súper institucionalizado para que mpox sea parte del manejo de ITS en HCH en el Perú. Y lo que mencionas ahora, ¿verdad? Que probablemente, creo que entendí algo sobre vigilancia de ITS que está siendo como relanzada a partir de este brote de mpox y cómo efectivamente estás encontrando no solo casos nuevos de VIH o casos de gente que había abandonado, sino también casos de ITS que no estaban diagnosticados ni tratados. Y solo para recordar, en el informe del GAM, que es este Global AIDS Monitoring de ONU-SIDA, en la región de América Latina, en 2/3 partes de los países, hay una seropositividad de sífilis en HCH superior a 10%. En algunos casos superior a 20%, y muchos de ellos sin tratar, ¿verdad? Entonces, solo para señalar una de las sorpresas que se verán cuando esto se vea de una manera un poco más sistemática. Y luego también para mencionar el tema de otra infección que es prevenible también y que no es fácil de prevenir si no se toman medidas como la vacunación, son los cánceres anales, faringios del pene, que están asociados también no solo en población HCH, sino también en personas con VIH, con el avance de la inmunodepresión. Entonces, ¿cómo pensar también en ir produciendo integración de servicios, integración de medidas preventivas? Y creo yo que hay que pensar mucho que nuestro nuevo director está muy interesado en el tema de eliminación, control y prevención de enfermedades transmisibles. Entonces, en este sentido, hepatitis B, por ejemplo, otra olvidadita, HPV y los cánceres que mencionaba, anales, pene y faringios, que probablemente tampoco se miran mucho por lo mismo que mencionaba Antón hace un momento, que revisar genitales de una persona no es algo que los médicos hagamos de manera sencilla, pero este brote de mpox nos ha hecho pensar en que también tenemos que examinar esas áreas del cuerpo para detectar infecciones y estas úlceras que estamos viendo con mpox. Y de hecho, esa fue una de las características más importantes y más frecuentes que se vieron al inicio en los reportes del brote, ¿verdad? Y todas las reuniones en las que yo participé sobre manejo clínico de mpox, precisamente sobresalían este tipo de lesiones. Entonces, otras lesiones producidas por VIH y ITS, como las que mencionamos, también será como un nuevo enfoque que habrá que institucionalizar en el manejo integrado para ITS y VIH en HSH, trans, trabajadores sexuales y otras poblaciones. Muchas gracias, Antón. Gracias, Rubén. Alain, ¿tú querías comentar algo sobre mejores prácticas educativas? Nosotros hicimos fue en realidad lo que ya se hacía en los 80s y 90s,
acudir a los lugares de encuentro, ¿no? A pegar información. La gran mayoría de los lugares de encuentro lo recibió bien, un par no, pero la gran mayoría de la Ciudad de México creo que fue buena idea. Y no quedarnos nada más también dar información de viruela, sino también, como ya vimos en las gráficas de Sencilla hace rato, pues una comorbilidad es el VIH. Y hay muchísima gente que no estaba detectada ni para viruela ni para VIH. Entonces, poner también los servicios a disposición de detección de VIH, sífilis y otras ITS, y no pararlos, no pararlos por el miedo, porque de repente fue como, ¿qué hacemos? O sea, nosotros tenemos 4 centros que son nuestras casas, esos son los centros, y fue, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de detectar o seguimos? Y toda la gente que me ayuda me dijo, no, pues hay que seguir detectando, perra, ni modo que vamos a dejar así solo a todo mundo. Entonces, pues, seguimos haciendo pruebas. En muchas ocasiones, en condiciones pues muy adversas, porque la gente ya llegaba con muchas lesiones, con mucha tos, con mucha fiebre. Entonces tenías que hacer prueba de VIH y en ese momento agarrar el taxi o el Uber y mandarlo a la clínica para que le hicieran la prueba en ese momento. No había de otra, ¿no? Y dar, ¿no? O sea, tus insumos que tenías disponibles. De hecho, creo que la comunidad entiende y escucha muy bien, sobre todo en redes sociales, cuáles son estas necesidades. Y cuando nosotros dijimos, oiga, necesitamos óxido de zinc, necesitamos estos sobrecitos para las lesiones, gasas, agua oxigenada, luego la comunidad dijo, sí, aquí están. Entonces eso facilita mucho porque haces la detección y ya mandas como con todo lo paliativo ya a casa, ¿no? O a la toma de muestra. Mario, me pregunto si nos pudieras comentar sobre las mejores prácticas que han implementado aquí en Clínica Condesa. Mira, yo creo que la fortaleza que tiene la clínica, y creo que la mejor práctica ha sido justamente la vinculación que se tiene con la comunidad. Porque justo desde antes de que hubiera un lineamiento nacional, por ejemplo, pues nosotros nos estuvimos preparando en qué íbamos a hacer. Y ese prepararnos siempre ha sido de la mano de las comunidades, cómo diseñar servicios que sean, ya lo decía hace rato, que sean universales, que sean accesibles y que estén vinculados. Esto que comenta Laín, reiteradamente lo hacemos con muchas organizaciones, de que puedan referir a los pacientes, que tengan esa confianza de que van a llegar aquí y no los van a dejar allá afuera esperando una valoración, sino que los vamos a atender como se debe. El tema de la valoración integral creo que es uno de los grandes aportes que yo podría decir, porque esta visión que tenemos de la atención de ITS nos hizo intuir, y pues ya después con la evidencia, que cualquier persona que llegara por valoración de viruela, la viruela podría ser el menor de sus problemas, que muchas veces, ya lo comentaba, ¿no? Puede ser una persona que vivía con VIH y no lo sabía y no estaba en tratamiento, y entonces era sí hacer el diagnóstico de viruela, hacer la detección de VIH e iniciar el tratamiento. O una persona que probablemente ya sabía que vivía con VIH, pero llevaba por la pandemia meses sin una carga viral o un conteo de CD4, y el actualizar esos niveles de CD4 y de carga viral al momento del diagnóstico para nosotros era importante. Desafortunadamente en México creo que pocas unidades pueden darse ese lujo de hacerlo al momento. La clínica tiene ese recurso para hacerlo, entonces parte del deber ser era hacer esa valoración. Lo que ya comentaba el doctor y el doctor Rubén, el tema de la detección de otras ITS, el tratamiento de otras ITS, creo que también este abordaje integral. Y en el caso de las personas que en su prueba inicial eran negativas a VIH, pues también hacer un seguimiento, porque evidentemente tuvimos casos donde la prueba inicial era negativa a VIH, se confirmaba viruela, y si hacemos un seguimiento al mes, algunos venían, digamos, en periodo de ventana y al mes ya eran positivos a VIH, ¿no? Entonces era hacer este seguimiento, la vinculación a prevención. La parte de PrEP para nosotros se convirtió también en una estrategia de aquellas personas que tenían criterios para iniciar PrEP, pues una vez que termina el confinamiento, invitarles. Creo que este abordaje integral, tanto de las personas viviendo con VIH como de retener a las personas negativas para las intervenciones de prevención, creo que es algo fundamental que la clínica pueda aportar como experiencia. Pero definitivamente este tema comunitario creo que es el más fuerte. Desde los primeros casos nos dimos cuenta que el abordaje que se pretendía hacer desde la parte, yo no sé si en todos los países pasó, no era de un tema vinculado a la salud sexual, sino de una enfermedad exantemática. Me refiero,
todos los epidemiólogos, todo el personal de primer nivel pensaba que era sarampión, que era rubiola, es decir, ese abordaje donde si te tocó, pues puedo adquirir, y el pánico del personal de salud a recibir a las personas con viruela. El de la notificación de contactos que ya se comentó, de algo, a fuerza me tienes que decir y debo tener a todos tus contactos en observación y hacerles muestra, y personas que no entendían pues que muchos de las personas con viruela pues tenían pues sí varios contactos, pero de los cuales no sabían ni su nombre, ni su edad, ni dónde vivían, porque pues quienes vivimos este medio sabemos que muchos contactos pueden ser casuales, que la notificación, como decía Lain, pues no tiene a veces ningún sentido, porque además es punitiva. Y además cuando llegaban a hacer el estudio de contactos sin autorización a veces de las personas, violentando su privacidad y su seguridad de una manera policíaca a nivel de las jurisdicciones, pues hacía que las personas ya no quisieran tomarse prueba. ¿Por qué? Porque sabían que se vulneraba incluso su privacidad. Entonces eso nosotros lo trabajamos muchísimo con las autoridades de la Ciudad de México para evitar que se violentara esa confidencialidad de las personas y que se cambiara ese enfoque de una enfermedad exantemática clásica a un tema vinculado más bien con la salud sexual, y que se respetara pues sí, la confidencialidad y la privacidad de las personas. Creo que también ese cambio de enfoque nos costó. Al inicio la definición que se hacía de los casos siempre era, como ya lo decía el doctor Jorge, tiene que tener fiebre, tiene que iniciar el exantema en cara y si no, no es viruela y hazle como quieras. Y nosotros peleábamos, es que no, todos nuestros casos, 90% de nuestros casos, las lesiones empiezan en genitales, muchos no tienen fiebre, y hacer ese cambio de verdad fue algo muy difícil, y todo eso está basado en poder ver la información, en poder ver a los casos que tenemos y tomar decisiones con base en lo que está ocurriendo, no con base en lo que alguien que esté en un escritorio, que no voltea a ver a las comunidades, que no voltea a ver al personal de salud que esté en la trinchera, estaba dictando. Entonces ese cambio me parece que es como la clínica puso en práctica ese conocimiento y trató de aportar pues desde nuestra trinchera a lo que está ocurriendo en el panorama nacional. Muchas gracias. Y quiero detenerme un poquito en el tema de la comunicación entre los profesionales de la salud y los pacientes, de los proveedores y pacientes, que este tema salió desde la conferencia de la Red Gay Latino, y Jorge, tú la mencionaste, que muchos proveedores no saben cómo tomar historias sexuales robustas y no saben cómo tener conversaciones sobre sexualidad con las personas. Entonces, desde ahí, ¿cómo esperamos que puedan hacer un buen trabajo de prevención, de detección, si ni siquiera tienen esa competencia para tomar una historia sexual, para hacer las preguntas adecuadas y hacer una intervención de consejería adecuada? Entonces, Jorge, no sé si te gustaría compartir alguna perspectiva al respecto. Sí, bueno, cuando comenté y resalté el caso de Perú, me refería al nivel nacional. Por supuesto que la Clínica Condesa en la Ciudad de México fue una excepción, pero siempre normalmente es una excepción porque es una clínica, como la propia doctora Andrea González lo decía, es comunitaria, es de la Ciudad de México, pero es comunitaria. O sea, las comunidades se han apropiado de ella, es un espacio para las comunidades, y por lo tanto la respuesta que dio la Clínica Condesa, y también lo resaltó Alain y el doctor Mario, está muy ligada al trabajo comunitario. Después, debo reconocer que el CENSID empezó a hacer algún trabajo varios meses después, similar un poco a lo que había estado haciendo Perú, que lo que ya estaba haciendo Perú, pero pues no, la Clínica Condesa no podía responder a las necesidades en Tijuana, en Mérida, en Tampico, en otros lados. No sé, después nos platicará Abel cómo fue en el caso de Monterrey. La idea era que los Capacitis fueran una especie de Clínica Condesa en cada estado, en muchas ciudades, hicieran el mismo trabajo comunitario y la misma respuesta. Creo que en muchos casos no lo hicieron, ni siquiera estaban autorizados para diagnosticar viruela símica, pero sorpresa, la Clínica Condesa tampoco estaba autorizada y lo empezó a hacer. Y empezaron a diagnosticar sin autorización. Después los autorizaron porque eran el primer lugar nacional en diagnósticos, pero no estaban autorizados. Al menos en la lista inicial de lugares autorizados para hacer diagnóstico, la Clínica Condesa había sido excluida. Pero bueno, esa no era la pregunta. La pregunta es, Anton dice proveedores, pero bueno, es lo que entendemos. Si los doctores o las enfermeras preguntan sobre la salud sexual de las personas gays
Y me recuerda a una experiencia que tuve hace muchos años cuando estaba en el CENSIDA, que me invitaron a un evento en Quintana Roo y se aproximaron, hablé sobre homofobia y un médico se paró y me dijo, no doctor, nosotros no somos homofóbicos, no podríamos ser eso, nosotros cuidamos mucho eso. Para nosotros la vida sexual de nuestros pacientes a nosotros no nos importa, es de ellos. Entonces, ¿por qué les vamos a preguntar? No los vamos a intimidar. Es para él la forma de demostrar que no era homofóbico es no le voy a preguntar sobre su vida sexual porque pues a mí no me interesa. Entonces era la forma de pensar, ¿no? Si no te pregunto sobre tu sexualidad es porque no soy homofóbico, porque si no te estaría atacando por ahí. Pero eso es justo qué pasa con la viruela símica, ¿no? Vamos a preguntarles sobre fiebre, tos y no sé cuánto, pero no les vamos a revisar los genitales ni la región del ano. Pues no, para muchos médicos, médicas, no, es que eso es un tabú, no, es que es invasión de la privacidad. Oye, pero todos estos brotes están muy asociados a los contactos íntimos de tipo sexual. No sé si oyeron ustedes las historias de por qué en España es que hubo una fiesta muy grande en Ibiza y entonces todos se contagiaron y por lo tanto luego las campañas es que hay que limpiar muy bien las superficies, los pasamanos y las lesiones están en los penes y en el ano y en el recto. ¿Cómo se fue con las superficies? ¿Cómo fue que fue con las superficies? Que no limpiaron bien los pasamanos, no desinfectaron los pasamanos y por eso salió una lesión en el ano. O sea, era obvio para muchos de nosotros, esto tiene que ver con contactos íntimos de tipo sexual. Es que no limpiaron bien los platos y por eso tiene una lesión en el recto y en el pene. O sea, causa risa a nosotros, pero esa era la forma para pensar en esto, no es como la otra viruela. Oye, no, esta es la viruela símica y estamos viendo estas lesiones que por otro lado se están ocultando porque las lesiones que aparecen en los programitas y en los folletos es una niña con puntitos aquí, cosa que no estábamos viendo, que no se estaban viendo. Pero eso es lo importante de la capacitación de médicos, enfermeras y todo para abordar la sexualidad, la salud sexual de las personas, porque es importante, sobre todo en algunos tipos de enfermedades como puede ser el VIH, las infecciones de transmisión sexual y por supuesto la viruela símica, pero muchos de ellos no saben, les da miedo y muchos porque piensan que van a agredir, prefieren abstenerse y no preguntar ese tipo de preguntas. ¿Tiene algún otro tipo de lesión? Es lo más que llegan a decir. ¿Tiene algún otro tipo de lesión en otro lado? Y también si la otra persona es medio tímida y no le quiere decir, oiga, pero también tengo dolor en el ano, alrededor del ano, y no le preguntó y no le dijo, bueno, pues se fue sin diagnóstico, sin al menos la sospecha de diagnóstico. Entonces también por eso es que la parte de los materiales educativos es necesario educar también a los médicos, a las enfermeras, para que hagan algo que muchos médicos y enfermeras médicas que han estado trabajando en el tema de VIH ya saben hacer. Afortunadamente ya saben, no todos todavía, pero muchos, tanto en centros comunitarios como en centros como la Condesa, como en otros lugares, sí lo saben hacer. Y entonces de repente también pudiera haber un sesgo aquí, que la alta proporción de casos de viruela símica en personas con VIH es porque justamente los médicos, médicas de VIH sí saben preguntar, sí saben diagnosticar y lo empezaron a hacer, y los otros que fueron por otro lado y les dijeron que a lo mejor era cualquier otra cosa, por ahí Alain contó que a alguien le diagnosticaron, le dijeron no se preocupe, su viruela no es viruela símica, es una viruela normal. Una viruela normal, pues eso es peor porque la viruela normal era todavía más mortal que la viruela símica. Entonces no se preocupe, no es viruela símica, es viruela normal. Pues estaba todavía peor. Pero bueno, primero la viruela normal ya ni existe en el mundo. En el IMSS, sí. Bueno,
Y bueno, aquí la importancia de los materiales educativos es que no solo es también para la comunidad, también es para los médicos, para las enfermeras, para las médicas, enfermeros que se dedican a dar la atención y necesitan saber de esto. Yo no pensaría que hemos aprendido, que los sistemas de salud han aprendido mejor de la respuesta al VIH-Sida, pero pues por lo que vemos sigue habiendo mucha fobia hacia abordar temas de sexualidad y capacitación en torno a eso. Y un recordatorio, los invito a descargar el documento. Si ustedes trabajan con organizaciones brindando servicios directos a la población más afectada con este brote, hombres gays y bisexuales, si trabajan en sistemas de salud, échenle un ojo y creo que lo van a encontrar interesante. Mario, ¿querías comentar algo? Sí, yo creo que es, ya lo comentó al final el doctor Saavedra lo que yo quería comentar, pero va muy dirigido justo a que tanto los esfuerzos educativos al personal de salud deben ser mucho más serios. No sé cómo haya sido en Perú, doctor, pero acá en México hubo un curso virtual, un curso que está disponible en línea y fue todo el esfuerzo para capacitar al personal de salud, ¿no? Esperando que de buena voluntad el personal quisiera entrar, acceder y ver si lo requiere, y hablo del institucional. En México aparte tenemos el tema de los consultorios de farmacia que atienden a un montón de la población y en nuestras estadísticas casi la mitad de las personas que se detectaron con viruela aquí en Condesa ya habían acudido a otro servicio público, pero en su mayoría privado. Y hablo en general médicos generales de anexos a farmacia, que por supuesto jamás han recibido una capacitación, porque de verdad las personas piensan que una persona que llegue con un médico va a saber qué es viruela. Ningún médico había visto viruela símica del país porque pues no existía básicamente, ¿no? Nosotros nos pasó. Entonces, proctólogos que trataban mal, o que trataban como papiloma, lesiones, y cauterizaron lesiones de viruela, tuvimos casos, o sea, casos dermatólogos que mal diagnosticaban viruela, y digo, no es culpabilizar a nadie, es más bien quiero destacar la falta de materiales o de estrategias de educación y capacitación a todo el personal de salud. No digo solo a los médicos institucionales, porque todos pensamos que en México todo el mundo va a ir a sacar una cita para que 3 meses después le atiendan viruela en las instituciones públicas, cuando eso no ocurre, ¿no? Es para una persona que tiene fiebre, que tiene una lesión, que tiene angustia, pues busca un servicio mucho más rápido y suelen ser servicios privados. No hubo ningún esfuerzo en ese sentido y creo que el no olvidar al personal de salud para Mpox, pero también para todas las ITS, porque como ya lo decía el doctor Jorge, la mayor parte del personal de salud que no está en servicios especializados no sabe abordar los temas de sexualidad. Muchas historias de personas con VPH, por ejemplo, que mencionan que tienen o que creen que tienen verrugas anales y que les dan tratamiento sin hacerles una exploración, las hemos escuchado muchísimo, ¿no? Porque ese temor, esa falta de capacidad para abordar, para explorar, para interactuar y para crear espacios seguros, que es el otro tema. Por supuesto que habrá personas que no quieran hablar de sexualidad. Sí, el personal de salud, principalmente el personal médico, no generamos un espacio donde las personas se puedan sentir seguras y puedan expresarse libremente sobre sexualidad. Creo que nos hace falta mucho trabajar en eso, pero no solo les digo hacia el personal que tengo más a la mano o que les mando un oficio para que entren a una capacitación virtual, sino algo serio y de verdad sin olvidar al personal de los consultorios de farmacia que hoy por hoy, en México por lo menos, representan un porcentaje muy importante de la atención y que son siempre el primer contacto, que si bien les va, los refieren a un lugar donde les pueden dar una mejor atención y si no, pues se van con un tratamiento que seguramente no les va a servir. Total, me gustaría abrirlo a preguntas para el público en un segundo. Nada más, me gustaría preguntarles a los panelistas, algo que platiqué con las personas que entrevisté para diseñar la guía, fue justamente el tema del uso del condón. Y sabemos, por ejemplo, que muchas personas que acaban hospitalizadas es por dolor asociado a las lesiones internas en el recto, en la uretra, en la garganta, y parece que el tema del uso del condón como que no se veía o no lo veíamos mucho en materiales educativos y en los sistemas de salud. Entonces, nada más para ver si alguien quiere comentar algo al respecto, tal vez los médicos que están trabajando con clientes, ¿qué opinan? Bueno, usando otra vez el micrófono. Yo creo que sí, creo que pasó lo mismo que hablaba hace rato del miedo y entonces
Creo que en general, o lo que yo vi en la mayor parte de los materiales educativos y las estrategias de gobierno eran como muy extremistas, o condón sí o condón no, pero no se especificaba para qué. En los mensajes, por ejemplo, en México, gubernamentales, se habla del condón como si el condón evitara la transmisión de viruela, y sabemos que pues no es para eso. Sin embargo, sí sabemos que el uso del condón puede disminuir o proteger que las primeras lesiones aparezcan en pene y aparezcan en región rectal, y con ello disminuye pues las proctitis, que es como la molestia mayor, y los edemas de pene, que también es una complicación relativamente frecuente y pues también bastante molesta. Sin embargo, creo que sí falta fortalecer, ¿no? Yo creo que lo más importante siempre no es, no te vamos a obligar a usar condón, o tampoco te vamos a decir que no lo uses, simplemente es, te voy a dar la información correcta para que tú tomes las decisiones y puedas disminuir los riesgos, ¿no? Quizá no te va a evitar que te dé viruela, pero si te da, pues por supuesto va a ser un cuadro mucho menos leve al no tener un ingreso, por ejemplo, en mucosas, que es la viremia es mayor y las complicaciones suelen ser mayores, ¿no? Creo que pasar eso muy técnico que acabo de decir a un lenguaje más comunitario, pero que sí ayude a las personas a tomar mejores decisiones, creo que sería importante. Sí, es correcto, y además el abordaje, como comentaba Rubén, también integral para todas las ITS. Creo que un pendiente, y ya Rubén quizás nos puede ayudar en eso, es que OMS pues sea más firme en determinar que esta enfermedad, si bien es cierto, no es una infección de transmisión sexual propiamente dicha, pues se comporta como tal, ¿no? Y se comporta como tal hasta el punto en el cual en el Perú el programa lo adoptó como un componente de sus actividades operativas. Entonces, clarísimo está de que se transmite en el contexto de relaciones sexuales, y eso en el marco de abordar a todo el paquete sí permite incluir no solamente la información preventiva, sino también el uso del condón, ya lo mencionó bien el colega, para efectos de reducir las complicaciones, pero también para proteger de las otras infecciones de transmisión sexual. Entonces, el abordaje preventivo de esta manera, como un paquete preventivo, sí permite incorporar el preservativo, obviamente con la rigurosidad de explicitar de que no es específicamente para evitar viruela, pero sí de manera complementaria para proteger de todo el paquete de ITS a las personas. Jorge Laín, ¿algún otro comentario antes de abrir las preguntas al público? Ahí hay una pregunta, no sé si haya un micrófono. Gracias, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Onan Vázquez, de Vida Plena Puebla. Y precisamente hablando de la cuestión de la atención en hospitales y en clínicas y en todos los servicios de salud, nosotros en Puebla hace aproximadamente como 15 años hicimos una intervención, pero en las escuelas de medicina y en las escuelas de enfermería, porque muchos de estos estudiantes van a pasar a los servicios de salud. Y cuando llegan a los servicios de salud, muchas veces llegan totalmente o bloqueados o rechazan la cuestión de la vida sexual de los pacientes. Sí nos hemos topado con médicos que son xerofóbicos y que precisamente lo que ya mencionaron, no quieren saber nada de la vida sexual de los pacientes. Y además también la cuestión que nosotros hemos notado también es la movilidad del personal médico en clínicas, en hospitales, en todo el servicio de salud. Entonces también, aparte de hacer intervenciones, creo yo, desde nuestras organizaciones, que también es muy complicado que las universidades nos abran las puertas para hablar sobre estas necesidades cuando lleguen ellos a los servicios de salud. También va a ser muy importante que los médicos y enfermeras e incluso trabajadores o trabajadoras sociales pues tengan esos conocimientos desde la universidad, ¿no? O sea, porque precisamente creo yo que también ayudaría más, ¿no? A que incluso cuando lleguen a un lugar y los mueven a otro lugar, ya llegan capacitados a otro lugar. O sensibilizados para dar la atención. Pero también otro problema que vemos es precisamente la movilidad del personal médico. Muchas veces, y a lo largo de todos estos años, nosotros tenemos 20 años trabajando en prevención y también en cuestiones de incidencia para mejorar los servicios de salud. Lo que vemos es que
pues esta rotación muchas veces lo que hace es que los esfuerzos que se hicieron se vengan abajo otra vez y otra vez volver a comenzar, ¿no? Por ejemplo, en Puebla, afortunadamente, la jefa de programa de VIH ha permanecido, y qué bueno que a través de los gobiernos. Entonces, ella es una muy buena aliada porque se ha quedado en un puesto que al final de cuentas no es de toma de decisiones, porque como ella misma lo ha dicho, yo solamente soy administrativa, no puedo tomar decisiones, pero simple y sencillamente desde la posición en donde ella está, ha logrado que, por ejemplo, el Prevenmóvil, que también hubo intenciones de la Secretaría de Salud de que ya no saliera a hacer campañas nocturnas, de que ya no saliera a hacer detecciones nocturnas, se fuera impedido, ¿no? y que al final de cuentas también continuara. Pero sí creo que sí tendríamos que tomar en cuenta hacer intervenciones en las universidades, en las escuelas de enfermería y en las incluso trabajo social, Total. que son las primeras que dan atención al público. Muchas gracias. Nada más un comentario. En el Global Advisory Board for Sexual Health and Wellbeing, en el 2016, tuvimos una discusión al respecto y diseñamos un training toolkit, un kit de herramientas para estudiantes y también practicantes, profesionales de la salud que ya practican, sobre cómo ofrecer mejor educación y consejería sobre salud sexual, ligando el aspecto de salud con el aspecto de derechos y también con el aspecto de bienestar y de placer sexual, que muy rara vez se toca. Si se meten en la página de ECU Innovation and Consulting, en uno de los proyectos, es una página en inglés, van a encontrar el kit de herramientas. No lo hemos traducido al español, pero creo que como ejemplo de una iniciativa que diseñamos hace varios años para tratar de abordar esta problemática, y de hecho el primer taller piloto que hicimos de ese kit de herramientas lo hicimos en colaboración con la Federación Internacional de Estudiantes de Medicina. Los estudiantes de medicina están muy bien organizados a nivel global y deseosos de ese tipo de recursos y entrenamientos, y es una manera pues de llegarles de una manera más directa sin tener que ir por necesariamente la universidad, o sea, yéndonos directo a trabajar con las organizaciones de estudiantes que tienen interés en aprender y en mejorar sobre el tema. Por allá creo que hay una pregunta. Ajá. Aquí. Hola. Andrés Costilla, de Amigos Potosí, de San Luis Potosí. Bueno, lo que veo por así nosotros en consejería, cuando abordamos a las personas nos damos cuenta que los médicos no los revisan, y eso es también una de las cuestiones, que hay un subregistro. Nosotros vinculamos a 2 personas con lesiones en genitales, en ano y en pene, los enviamos, los referimos y resulta que dicen, no, eso es varicela, eso es herpes. Digo, ¿te revisaron los genitales? No. Entonces, ¿cómo van a hacer una valoración correcta si no revisan a las personas? Y aquí lo que nos refleja es que por año nos falta un trabajo de educación, de sexualidad, de entrenamiento al personal de salud. Y ese es, la verdad, ha sido a lo largo de los años. Parecen que cuando les dice que exploren genitales, pues simplemente el personal de salud, el médico, la médica no lo hace. Y eso provoca subregistros de lo que estamos viendo, que en México pareciera que no hay casos de viruela símica. Muchas gracias. ¿Quién seguía? Por aquí hay algunas preguntas. No sé quién era, perdón. Ya hace un poco de calor, entonces, sí. Paco Arjona, de CETAC Puerto Vallarta. Creo que es importante, más que nada de pregunta, dar la experiencia, porque realmente en Puerto Vallarta podemos decir que fue uno de los primeros casos, el caso Mantamar, ¿verdad?, de Texas, y precisamente después aquí a mi compañero, al doctor Alain, le tocó tener el primer caso local, precisamente, ahí en donde la movilización rápida que hicimos fue precisamente integrarnos con el gobierno municipal. Los invitamos inclusive en el cabildo a la regidora de salud para que fuera la que iniciara el movimiento, le dimos la información y le propusimos el hacer un protocolo. No lo quiso hacer inmediatamente porque no quería dejar pasar a la Secretaría de Salud. Nosotros nos brincamos directamente. ¿Por qué? Porque aparte de allá tenemos la demanda de la comunidad extranjera.
todo nuestro protocolo, todo tenía que ser en inglés también, porque estaba muchísimo la presión que estaba también allá. Ellos ya sabían que podían desplazarse o irse a otro país y pues ponerse la vacuna. Pero cuando regresaban, y después la pregunta, ¿y qué hago con mi pareja? ¿No? Ahora, ¿qué es lo que hago? No, también, aunque yo estoy, pero pues los contactos también son. Pero también, aparte de ese protocolo, lo que nosotros veíamos, que estaba también ahí poniendo la doctora Filkenstein, era que en Jalisco, precisamente en Vallarta, tenemos uno de los laboratorios estatales, pero estaba tan escondido que nadie lo conocía. Hicimos precisamente una movilización donde se hizo un recorrido precisamente con algunas personas para que vieran cómo llegar a ese lugar y la vinculación. Y también el trabajo fue, al llegar ahí, cómo era la recepción, ¿no? Cómo era la cuestión de la sensibilidad también. Y algo importante que veo que no se toca, fue muy importante allá porque la población es una población flotante. A los chicos, por ejemplo, que resultaban afectados, pues los mandaban a su casa. ¿Y qué iban a hacer solos ahí? Fue muy importante el apoyo emocional psicológico, que lo hicimos a través de teleconsulta precisamente. Eso fue algo que implementamos, que fue muy importante, que nuestro médico estaba ahí a la orden. ¿Por qué? Porque era un chico que estaba aislado, era un chico que tuvimos que hacer una red, por ejemplo, para poderle proporcionar alimentos también, ¿verdad? En su caso, poderlo traer de ahí, de su lugar, a que siguiera, que tuviera un seguimiento en las lesiones precisamente, pero fue muy, muy importante la cuestión del apoyo psicológico, porque nos estábamos refiriendo a chicos escorts, trabajadores sexuales, que pues, lo básico pues el físico, ¿no? Entonces fue una cuestión muy, muy fuerte también, y todavía, bueno, la mayoría de las personas que se detectaron, pues sí, tuvieron un seguimiento bastante bueno. Llegamos a tener hasta 40 más o menos detecciones, ¿sí? Registradas precisamente por ahí. Entonces también con el seguimiento con ellos, un seguimiento completo, una auscultación completa, bastante también ahí. Y después hicimos dentro del protocolo directamente a los lugares de encuentro, uno muy famoso que es esa sauna Spartacus, ¿verdad? Que tuvimos que hablar ahí. Tenemos buena respuesta con los actores locales, que es, por eso CETAC es una organización de base comunitaria, la respuesta. Después en clubes directamente con los trabajadores, ¿verdad? Porque estaban expuestos ahí. Algunos dejaron en el protocolo que dentro de sus pistas de baile no iban a permitir que alguien se quitara la camisa, ¿verdad? Para evitar los roces, cuestiones de estas, pero eso fue lo que se lleva, y todavía pues en Vallarta seguimos encontrando más casos de esto. Gracias, y genial esas prácticas tan innovadoras de proveer apoyo socioemocional a través de Zoom durante el aislamiento. Son el tipo de prácticas que creo que no se han hablado, no se han documentado, y que son importantes de incluir en documentos, en lineamientos. ¿Alguien sería por allá? Hola, soy Abel Quiroga de Nuevo León. Voy a platicar mi experiencia desde dos hábitos, como activista y como dueño de lugares de encuentro, cuartos oscuros, las casitas de Monterrey. Efectivamente, ¿qué hay que hacer en los cuartos oscuros? Jorge Saavedra la vez pasada nos dijo que haga luz en los cuartos oscuros, y hay que encontrar la luz. Una de las propuestas fue poner carteles de lesiones en los baños donde exista la luz, en la recepción, y también informarles de que si tenían un tipo de estas lesiones, nos enviaron por WhatsApp y nosotros se las enviamos al médico, y si el médico decía, sí es viruela, y hacía una telellamada o una videollamada, que hay que reconocer el doctor Luis Castillo y el doctor Camilo, que son del Capacit Monterrey, los veía, les hablaban, decía, ¿sabes qué? Sí tienes. Pero los primeros casos no les hacían el diagnóstico, solamente les veían las lesiones. Que no, hay que hacer el diagnóstico para evitar el subregistro, y creo que sí ha funcionado. Pero también hicimos una serie de materiales digitales impresos en donde estamos como estos paquetes integrales, no solamente del VIH, no solamente de sífilis, de hepatitis C, sino también entregar paquetes de reducción de daños para personas que usamos sustancias psicoactivas. Entonces, también es todo un componente integral.
porque pensamos que nomás es MPOS y se acabó, sino todo lo que nos rodea sobre nuestra salud sexual y mental. Entonces, esa experiencia que tenemos desde el Apacit Monterrey, desde los lugares de encuentro, ha sido favorable la respuesta. Y efectivamente hay que poner las lecciones. Nosotros también hacemos talleres comunitarios en donde las presentaciones vienen a las lecciones muy específicas como deben de ser. Abel, muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo de lo que ha escuchado o nos seguimos para ver? ¿Hay alguna pregunta en concreto para alguno de los panelistas? Yo tengo una pregunta. Soy Javier Martínez de la Red Mexicana de Lucha para Personas que Viven con VIH de la Ciudad de México. Lo que yo estoy observando entonces es que hay una gran necesidad de compartir las lecciones aprendidas en viruela símica. Y me parece que si en Puerto Vallarta, en Monterrey, en donde sea, podemos abordar precisamente qué es lo que tenemos que hacer. Y estaba viendo ahorita los logotipos desde la Clínica Condesa hasta HF en la representación de Jorge. ¿Qué podríamos hacer para hacer un grupo donde pudiéramos estar compartiendo cuáles fueron las lecciones aprendidas y qué herramientas y habilidades podemos llevar a cabo en los diferentes estados, en las diferentes personas? Por lo menos en donde elaboramos desde la Red Mexicana, los días sábados se tuvieron que convertir de 8 de la mañana a 8 de la noche para no conglomerar tanto a las personas que iban para diagnósticos. 23 diagnósticos que no quisieron acudir al Seguro Social por discriminación y hacer vinculaciones específicas desde tocar con el doctor Mario, con Manuel Arellano en el Seguro Social y en el ISSSTE para poder vincular inmediatamente. Aparte de tener un acompañamiento específico y una línea de WhatsApp para decirle, a ver, esto te va a pasar, ¿tuviste fiebre? Ah, bueno, es como una rueda una rueda donde vas a empezar a tener fiebre, después te van a salir ampollas, te va a doler. Y este acompañamiento doloroso en el sentido de, a ver, no vas a poder tragar si hiciste sexo oral, si la mamaste, te van a salir ampollas probablemente, pero espérate. Las recomendaciones a nivel de nutrición son estas. Y yo creo que, precisamente para no andar más en ese sentido, creo que tendríamos que estar haciendo este conjunto de lecciones aprendidas para que cada uno no estuviéramos escarbando nuevamente como lo hicimos en el inicio de la pandemia. Gracias. Y esa fue la inspiración a crear el documento. Claro, el documento está en PDF, pero creo que hay una necesidad muy grande de continuar la conversación y ver de qué manera se pueden establecer redes que permitan este intercambio de ideas, mejores prácticas. Jorge, ¿quieres comentar algo? Porque te mencionaron por ahí, o alguien del panel, Mario. Sí, justo creo que en este compartir y en este aprender de las comunidades, me parece que es importante que pues, documentos como este lleguen también pues, al personal de salud. Yo les platicaba esta experiencia que teníamos con las jurisdicciones y pasó mucho también con los aislamientos, ya lo comentaban, porque para un médico es muy fácil decirle a un paciente, pues tienes que quedarte aislado 21 días, no puedes salir, no puedes, ¿no? Sin considerar que hay personas que viven del trabajo sexual y que si no trabajan, pues no comen, o que no tienen un lugar donde aislarse. Yo recuerdo el caso de una mujer cisgénero con 2 hijos que vivía en un cuarto 2x2 y que no tenía manera de, o se salía ella del cuarto o sacaba a sus hijos. Entonces, ¿qué medidas se pueden adaptar para cada persona? O sea, se escucha solo uno bueno, el personal de salud necesita escuchar pues estas voces comunitarias, estas experiencias de las propias personas, pero la mayor parte del personal de salud no escucha a los pacientes. Entonces hace falta pues que a través de estos documentos, de estas experiencias, el personal entienda pues que tiene que adaptar, que tiene que ir un poquito más allá de la parte clínica. Ya les decía yo, la viruela puede ser el menor de los problemas, hay un contexto de las personas y el conocerlo nos ayuda mucho a estas experiencias. Entonces tratar de buscar cómo hacer llegar estas recomendaciones, no solo a las comunidades, me parece que es muy importante, pero también al personal. Me gustaría, ya tenemos el tiempo encima y la verdad veo que tenemos un poco de calor todo el mundo, entonces voy a proceder a una ronda final de reflexiones de los panelistas. Creo que con lo que empezaste tú a decir, Mario, ir uno por uno para que puedan mencionar qué oportunidades ven para mejorar la educación, para mejorar los sistemas de salud en la respuesta a MPOX y a la integración también de MPOX en el abanico de servicios de salud sexual. Doctor Benítez, ¿tienes una reflexión final? Sí, creo que hay muchas, ¿no? En realidad, a pesar de todo
lo que produjo el brote en Perú el año pasado, porque ahora ya estamos con los casos en descenso, aunque no hay que bajar la guardia. Creo que abrió un abanico de oportunidades para los programas, para el programa de VIH, y empezó a reflotar algunas estrategias que por ahí, por diferentes razones, estaban debilitadas, ¿no? La estrategia de brigada, por ejemplo. Nosotros tenemos establecimientos de salud en primer nivel que ofrecen servicios para las poblaciones clave, le decimos ERITS, ¿no? Y fue una oportunidad para que el personal de los ERITS también se fortalezca en términos de la capacitación, de relacionamiento con las organizaciones comunitarias y el nivel central. Creo que también habrá una oportunidad para fortalecer el tema de la vacunación, porque en Perú estamos vacunando para viruela, pero hay que también vacunar para hepatitis, para VPH y una serie de enfermedades más prevenibles por vacuna, y creo que las reflexiones van a continuar, ¿no? Igual yo quería terminar diciendo de que este tema, el tema de viruela, pone también en el tapete, al igual que la COVID, qué tan mal estamos preparados para una enfermedad pandémica potencial que se pueda transmitir a través de las relaciones sexuales. Creo que es una lección que tenemos que aprender y empezar a prepararnos para el futuro. Sí, bueno, yo creo que la idea de este guía y documento es justamente un poco no solo educar a la población, sino educar a los médicos, pero esto se nutre de las lecciones aprendidas y qué bien que compartieron las experiencias de Puerto Vallarta, de San Luis Potosí, de Monterrey, y justo porque pues en estos foros, si no las discutimos, no las analizamos, pues se quedan perdidas ahí. No es que se queden perdidas, se quedan pero como aprendizajes locales y no aprendemos más allá del aprendizaje local. Yo creo que efectivamente, como decía Antón, tienen que ser incorporadas en documentos, en escritos. A veces si no se escribe, ya no queda registrado y después se olvida, ¿no? Al menos que quede referenciado en algún lado. Y yo creo que por ahí tenemos que empezar a pensar cómo escribir todas estas lecciones aprendidas, incluyendo lo que hicieron los grupos comunitarios, por supuesto, lo que hizo la Clínica Condesa, lo que hizo Perú, porque finalmente esto no solo, independientemente que estén bajando los casos de MPOX, pues podrá resurgir o podrán venir otras infecciones de transmisión sexual, y esto está relacionado con la sexualidad. Entonces, por eso también a mí me preocupaba un poco, creo que lo dijo Mario, quisimos hacer un estudio para ver qué tanto protegía el condón o no, pero la información no se capturó porque no se preguntaba eso. Entonces, sí, en teoría yo creo, estoy de acuerdo con el doctor Mario, de que podría proteger para las lesiones rectales, por ejemplo, o en el pene, y las rectales eran las más dolorosas, las que llevaban al hospital a las personas con viruela símica, pero si quisiéramos hacer un análisis, no se puede, porque en la mayor parte, cuando estuvo el boom de los mayores casos de la viruela símica, esa información no se preguntaba, porque se tenía la percepción en el ambiente médico de que, bueno, hay que preguntar las preguntas típicas de la viruela, pero estas otras de ITS y VIH sí se pregunta lo del condón, y de la viruela símica no se preguntó lo del condón. Entonces no pudimos hacer ese análisis porque no había suficiente información. Puede ser que después se haya empezado a preguntar, habría que analizar ahí. Independientemente, pues la lógica nos dice que yo creo que sí puede proteger para las lesiones en el recto. Pero bueno, mi reflexión final es que hay que documentar todo y hay que ponerlo por escrito. Voy a pasarle la palabra a Rubén. Rubén, ¿me estás escuchando? ¿Quieres compartir tu reflexión final si nos estás escuchando? ¿Sí? Antón. Sí, por favor. Sí, te podemos escuchar. Antón. Sí, vas. Sí, escucho, pero han sido súper difícil. Sí, ha sido muy difícil escuchar todo lo que se ha estado hablando porque el sonido no ha sido bueno. Pero no, yo solo quería insistir en que el brote de MPOX que ha habido hasta ahora y su declaración como una emergencia de salud pública de importancia internacional han sido oportunidades muy buenas para poner un foco
en esta infección que se transmite como que fuera una ITS, reciba una atención prioritaria. Y de hecho, por todo lo que ha mencionado Carlos y otras personas, pues ha servido también para relanzar algunas actividades de diagnóstico de VIH y de ITS en población clave, pero yo creo que eso solo llega a subrayar algo, y es que los esfuerzos de diagnóstico de VIH en población gay, otros HSH trans, no están cubriendo lo que necesitaríamos, porque en nuestra región una tercera parte de los diagnósticos siguen siendo en gente que tiene menos de 200 CD4, o sea, es diagnóstico tardío. Entonces, allí tenemos muchos problemas porque la gente que se diagnostica con CD4 tan bajos tiene un peor pronóstico. Luego, en los casos de MPOX, donde esto también se diagnostica con menos de 200 CD4, que afortunadamente son muy, muy, muy pocos casos, el curso puede ser bastante serio, como es el curso de casi cualquier enfermedad en personas que tienen menos de 200 CD4. Pero esto para decir que necesitamos estrategias integrales de VIH y ITS, incluyentes de MEPOX, que por ejemplo el tema de profilaxia preexposición del VIH más las medidas que se puedan tomar para la prevención de MEPOX y otras ITS también son muy importantes, ya que no hemos tenido casi ninguna influencia en la curva del VIH en nuestra región. De hecho, una de las razones de esta coincidencia es que hay una prevalencia de VIH en población gay y HSH muy importante en la región, ¿verdad? Los datos ya algo viejitos mencionaban prevalencias entre 10 y 25%, un poco más altas en mujeres trans, pero muchos de estos estudios no se llevan a cabo con población gay de toda edad, y en algunos países incluso se excluye a aquellas personas que ya saben que tienen VIH. Entonces, la prevalencia de VIH en HSH es muy alta. Lamentablemente, una tercera parte de los casos de la región se están diagnosticando de manera tardía, con una menor posibilidad de atender bien a la persona, incluso iniciando tratamiento antirretroviral rápido. Y también el acceso a PrEP es muy bajo, ¿verdad? Porque hay PrEP de manera importante en pocos países. En Brasil como 50,000, como 5,000, 8,000 gentes en Haití. Luego en México hemos visto que hay más o menos 8,000, no conozco muy bien las cifras, pero el tema es que tenemos muchas oportunidades para expandir eso, y el reflejo que es necesario hacerlo es que el año pasado hubo un pequeño aumento en los números de casos nuevos en la región de VIH. El 93% de los casos de VIH en la región son en hombres gays, mujeres trans, trabajadoras sexuales, personas que usan drogas, sus parejas y clientes. Entonces, en la medida en que no actuemos de manera importante allí, no vamos a hacer un impacto para que la curva epidémica de VIH también empiece a bajar. Y luego es también bastante importante saber que OPS y la OMS también están hablando mucho de eliminación del SIDA como un problema de salud pública hacia el 2030, pero habría que preguntarse si las comunidades no querrían tener también ese sueño, porque si el VIH efectivamente está concentrado en algunas poblaciones muy bien circunscritas, a lo mejor ese podría también ser un sueño para las comunidades, ya que los países lo han manifestado como una intención. Si esto va acompañado del deseo comunitario, pues sería fantástico. Tal vez estas serían mis últimas anotaciones, Antón. Gracias. Gracias por estar ahí escuchando, con todo que el audio fue un poco malo. Alain, ¿qué nos compartes como reflexión final? Creo que este tipo de materiales nos ayudan muchísimo a las organizaciones y a los activistas, a las líderes comunitarias, para de alguna manera responder, ¿no?, la inacción del gobierno. Y creo que también estos materiales nos ayudan mucho
pues saber que sí se puede, ¿no? O sea, sin necesidad de apoyo gubernamental, sin necesidad de pues estar esperando algo, ¿no? Una reacción del gobierno. Podemos tener también materiales que puedan servirnos, que puedan hablar de lo que está pasando, ¿no? Sin miedo, sin censura, y tenemos que compartirlos, ¿no? Entre nosotros. Muchas gracias, Alain. Le voy a pedir a Joshua, por favor, si puedes volver a poner la diapositiva con la liga, por si alguien no ha descargado el documento MPOX Solidaridad Comunitaria para que lo hagan. Hay un Bitly. En la página de ACU Innovation and Consulting también está la versión en inglés. Entonces, la liga que van a ver es para la versión en español. Y pues agradecerles, y creo que ya vamos a pasar a lunch.